Seguimos con otros temas de la contingencia. La Mutual de Seguridad y la ONG No Más Chat dieron a conocer los resultados de un estudio sobre el comportamiento de los motoristas a la hora de conducir. Según dicho estudio, el 51%, más de la mitad de ellos, no señaliza al virar, mientras que un 27% zigzaguea entre el resto de los vehículos en la vía. Para hablar del tema nos acompaña Luis Alberto Stüben, gerente de seguridad vial de la Mutual de Seguridad. Luis Alberto, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo te va? Hola Andrés, muy bien, ¿tú todo bien? Bien, bien, gracias. Luis Alberto, estaba mirando los números del estudio que ustedes publicaron y es verdad que son muy preocupantes, tomando en consideración también cómo ha crecido el parque vehicular de motociclistas, de motos en nuestro país exponencialmente por diversas razones, el delivery y otras fundamentaciones. ¿Cómo están viendo ustedes esta situación? Bueno, a ver, por una parte, tal como tú decías, dando un poco de contexto, ha aumentado el parque vehicular, estamos hablando de un 153% exactamente, si comparamos junio del 2021 con julio del 2020, y eso nos hace poner foco precisamente en uno de los usuarios más vulnerables como es los motociclistas. En ese contexto, si bien tú comentabas una de las conductas riesgosas que se daba con mayor frecuencia, hay otras también que son incluso más riesgosas, pero que se dan con menos frecuencia, como por ejemplo el hecho de cruzar o pasar una luz roja. Ya estamos hablando de un 2% de los motociclistas que fueron objeto de estudio. Por otra parte, un 4% manipula un celular mientras conduce la motocicleta. Entonces, estamos hablando de conductas no solamente inapropiadas, sino que ponen en riesgo, al margen de ser una infracción de tránsito, ponen en riesgo la vida de la misma persona y de terceras personas que no tienen nada que ver con esa mala decisión. Recordemos que detrás de un motociclista o de una persona que se puede ver afectada en un siniestro de tránsito, hay una persona, hay una familia y un trabajador, y eso es justamente lo que nos preocupa, y por lo mismo estamos no solamente observando, sino actuando a través de nuestra empresa adherente y de la comunidad, como estamos viendo a través de este estudio. Por ejemplo, otros números, Luis Alberto, a ver, el 97% usa casco, el 47% llevaba las luces encendidas, más de la mitad no llevaba luces encendidas, algo que hoy día, eso rige hace más o menos 14 años, es como el desde. Y también tomando en consideración, Luis Alberto, de que, a ver, hay mucho conductor novato que se viene subiendo a la moto y es muy distinto subirse a una moto que subirse a un auto. Es muy distinto ser novato arriba de una moto, el peligro a la persona y también el entorno, que ser novato arriba de un auto, ¿no? Bueno, efectivamente, a ver, tal como tú comentaste respecto de las luces, esto es un tema obligatorio desde el 2007, ¿ya? Las motos deben tener un sistema de encendido de luces automático, y en ese contexto también nos preocupa porque vemos que la mayoría, como tú decías, no cumplen con la normativa, y más allá de la normativa, se hacen menos visibles al trasladarse. Luis Alberto, a ver, quizá uno de los números, por lo menos que yo revisé dentro del estudio, que más preocupa es el 46% maneja con su celular en el manubrio, 17% con audífonos, incluso un 4% en moto, con el celular en la mano. Eso tiene, y me imagino, directa relación con el delivery, ¿no? Claro, efectivamente, si bien este estudio observó conductas tanto de motociclistas particulares como de delivery, las que más se repetían en empresas de delivery era efectivamente, por una parte, el 4% que tú comentas de la manipulación del celular mientras se conducía, pero también el hecho de portarlo en el manubrio. En ese sentido, como Mutual de Seguridad, lo que buscamos es siempre dar recomendaciones en cuanto a planificar la ruta. No cuesta mucho, la verdad, tratar de memorizar el punto de destino, a lo menos, pero de todas maneras la ruta, de manera de no recurrir a este tipo de distractores como puede ser el celular. De hecho, tal como tú comentabas hace un minuto, lo que vimos también es que con este auge de las motos, muchas personas están manejando una de ellas por primera vez. Y la singularidad que tiene este modo de transporte, tal como lo es la bicicleta, es que finalmente la carrocería de este vehículo termina siendo el cuerpo de la persona que lo maneja. Entonces, por lo mismo, nuestra preocupación y nuestras recomendaciones a esos usuarios para, primero, que no tengan siniestros de tránsito, y en caso que los tengan,
sea con las consecuencias más leves posibles. Y también, Luis Alberto, recomendaciones y quizás también un seguimiento a los empleadores, porque muchas de estas motocicletas las utilizan estas personas para trabajar sus herramientas de trabajo, para repartir, y siempre contra el tiempo, siempre intentando hacer la mayor cantidad de repartos en el menor tiempo posible, y eso va acompañado obviamente de un evidente peligro. Bueno, claramente, había un lema de una empresa hace mucho tiempo, que ya por suerte se eliminó, ese 30 minutos si no gratis. Imagina eso, es casi suicida hoy día con el tráfico. Exactamente, y es justamente eso lo que queremos eliminar, ¿ya? Es decir, que la cultura organizacional de la empresa se haga cargo de esto, de manera de no exponer innecesariamente a este tipo de riesgo al motociclista. Luis Alberto, ¿cómo han visto ustedes en este último año y medio con pandemia? ¿Se ha visto, por ejemplo, dentro de la importación de motos ha crecido mucho? No sé si usted, claro, no es mucho de su especialidad, pero uno ve que se importa mucha moto que de una cilindrada, y es lo preocupante. Creo que de 50 centímetros cúbicos para abajo, las personas que la manejan no necesitan papeles para la moto y no necesitan carné para manejar. Y ahí está el peligro, y no ve muchas motos chiquititas, que al final son motocicletas, pero son utilizadas como bicicletas y están absolutamente al margen de la ley, con el peligro que esto conlleva, y la ley obviamente no se ha cambiado un ápice. Claro, tal como tú dices, están al margen de la ley, y por lo mismo es que lo que tratamos de hacer en un trabajo también colaborativo con Carabineros es que exista más fiscalización, que ese tipo de motocicleta no utilice las ciclovías y que sea considerada como una motocicleta más. Sí, en el fondo lo que se busca es asimilar este tipo de motocicleta al régimen normal, es decir, que deban obtener la licencia clase C correspondiente para la motocicleta y que cumplan con los permisos de circulación y patente como corresponde. A ver, ustedes dentro del documento que entregaron, del estudio, hablan del nulo respeto por las normas de tránsito. Dicen los motoqueros obviamente son los que menos respetan. Aquí hay una mezcla entre personas que no cumplen las normas, con el apuro muchas veces por el empleador, y también lo que decíamos al comienzo, conductores novatos que saben re poco de subirse a una motocicleta, ¿no? Sí, la verdad es que, a ver, más que nulo, yo esa palabra la cambiaría por escasa, escaso cumplimiento a las normas del tránsito, porque efectivamente, o sea, no es que sea nulo, sino que vemos en muchos de estos motoristas la intención de no cumplir las normas del tránsito, pero no podemos llegar a estigmatizar al grupo completo de motociclistas, porque la verdad, como pasa en todos los usuarios de tránsito, hay buenos y malos motociclistas, hay buenos y malos conductores de autos también. Entonces, pero lo que sí hemos visto, tal como refleja el estudio, es que hay ciertas conductas que los ponen en riesgo a ellos y a terceras personas. Ahora, se hace la distinción entre la gravedad de esa conducta, como te decía en un principio, pasar una luz roja puede ser más grave que no señalizar, pero se dan, estas que tienen menor gravedad, se da con una mayor frecuencia. Luis Alberto, debiese ser obligatorio, ustedes dentro también de los números, aquí estaba viendo, 28% utiliza elementos reflectantes, algo que en ciertas horas del día es obligatorio para quienes transitan en bicicleta. ¿Debiese ser obligatorio en el caso de las motocicletas? Hoy día no lo es, tomando en consideración, ustedes ponen el ejemplo de países como Nueva Zelanda, donde disminuye hasta la accidentabilidad hasta un 37% este tipo de ropas reflectantes, por ejemplo. A ver, ahí hay que hacer una distinción. Ya. La reflectancia para el vehículo, en el caso de las motos, es obligatorio. Ah, ya, es obligatoria. Es obligatorio. Ya. Luego, lo que apunta el estudio es a la vestimenta del motociclista, donde, tal como tú correctamente dices, no es obligatorio. Nosotros siempre lo proponemos como una buena práctica, una recomendación hacia este tipo de usuarios, porque, tal como tú dices, está comprobado que permite una mayor visibilidad de quienes deben enfrentar a ese motociclista. ¿Cuánto aumenta el peligro también, Luis Alberto, con el desconfinamiento? Hemos visto, y uno ve en las calles todos los días, ya en fase 3, prácticamente, por lo menos aquí en la región metropolitana, la circulación se va acercando cada vez a la normalidad. ¿Cuánto aumenta el peligro? Si los números ustedes mencionaban en pandemia, 6.000 accidentes de moto, 210 muertos, 1.556 siniestros graves, con las calles que estaban bastante más despejadas que la normalidad. ¿Cuánto aumenta el peligro? A ver, no tengo un número exacto, pero la verdad es que en ese sentido, André, hay que sumar diferentes variables. Primero, la infraestructura no ha cambiado en este contexto de pandemia. Por otra parte, se ha estigmatizado
en cierto sentido, el transporte público, y en ese contexto es que por efectos de la pandemia y por los retiros de los 10%, muchas personas han adquirido un auto o una moto, ¿ya? De hecho, las cifras en cuanto a autos están hablando de un prácticamente 100% de aumento respecto de el mismo mes en el año anterior. Entonces, en ese contexto es que, como te decía, es la misma infraestructura, pero son muchos más usuarios de tránsito. Entonces, es lógico que exista más roce entre ellos y más probabilidad de siniestros viales. Luis Alberto, ¿cuál es el balance que hacen ustedes respecto al rol de la autoridad en esto, en el nivel de accidentabilidad, en este cambio también que estamos viendo en las calles? También hay una ley de convivencia vial entre medio que comenzó a regir hace poco más de 2 años. ¿Cómo ven ustedes el rol de la autoridad? A ver, nosotros lo que vemos es que la autoridad, principalmente el Ministerio de Transporte, junto a Carabineros, deben actuar más coordinadamente de manera de promover una fiscalización más férrea. Es un tema que también... ¿No está esa coordinación hoy día, crees tú? Yo creo que está, pero falta más fiscalización. La verdad es que el foco de Carabineros, sobre todo en pandemia, después del estallido social, hemos visto ha estado centrado en otros aspectos más que en el tránsito. Como te decía, es un aspecto que como Mutual de Seguridad también nos interesa mucho. Más allá de que se haga una fiscalización, tratar de cambiar un poco la forma de ver el tránsito, ¿ya? Es decir, no porque nos fiscalicen nos vamos a portar mejor. Llegar a entender que detrás de un siniestro de tránsito hay una serie de consecuencias muchas veces irreparables. Y en ese contexto es que queremos crear conciencia en la comunidad para cumplir las normas de tránsito, que puede ser algo muy simple, pero si nos vamos a aspectos como la velocidad, la mayoría de los vehículos circulan, vehículos motorizados, digo, circulan a una velocidad superior a la permitida. Luis Alberto Steuben, gerente de seguridad vial de la Mutual de Seguridad, te agradecemos este espacio con Canal 24 Horas. Un abrazo y a cuidarse. Muchas gracias, Andrés. Que lo pasen muy bien.